El siguiente mensaje, por el pastor Carlos Contreras, es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. El progreso en la santidad de nuestra serie Santos llamados a ser santos. Y voy a leer algo que estaba en la tarea de la semana pasada, en Efesios 4, versículo 20, y dice así: pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, en estas semanas hemos hablado mucho y ojalá ya haya quedado ya claro lo que la Biblia dice que es nuestra identidad. Lo hemos enfatizado, especialmente en la carta de los Efesios. ¿Qué significa que estamos en Jesús? Y lo que significa estar en Jesús es que somos escogidos en Él para estar en Él, amados en Él y santos en Él. Si no entendemos esto, si nosotros no entendemos claramente nuestra identidad, entonces no vamos a avanzar mucho en nuestra santificación. Lo que va a pasar es que vamos a caer en condenación. No vamos a estar motivados, vamos a sentir la ley de Dios como algo difícil o pesado. No vamos a estar apropiando la fe y la gracia necesaria para cambiar, sino que vamos a estar esforzándonos, ¿verdad?, para tratar de cumplir una serie de reglas o una serie de leyes o mandatos. Pero si nosotros entendemos lo que ya somos, entonces podemos dirigir correctamente nuestra atención hacia dónde vamos y entender cómo es que debemos de vivir. Entonces, primero es fundamental entender y captar y recibir y creer lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y esta semana escuché a un pastor que afirmaba varias cosas acerca de nuestra santidad y se los quiero leer. No lo tengo aquí, pero se los voy a leer despacito por si alguna de estas frases capta su atención. Quiero ilustrar de nuevo lo que significa al estar en Cristo, lo que significa que somos santos. La primera definición sería así: el pecado puede explicar algo de tu actividad, pero no define tu identidad total. El pecado puede explicar algo de tu actividad, pero no define tu identidad total. Entonces, la pregunta es, si a ti te preguntaran cómo te describirías, si tu primera respuesta es, yo soy un pecador. Si esa es tu respuesta, aún no has captado lo que es tu identidad. Porque yo no soy un pecador ya. Mi identidad total es que soy un hijo de Dios, escogido, amado, rescatado, redimido, comprado por la sangre de Cristo, hecho una criatura nueva para servir a mi Señor. Esa es mi identidad. Ahora, mi actividad incluye, mi práctica, mi vida incluye actividad que es explicada por el pecado. En otras palabras, todavía peco.
pero eso no es mi identidad total. Y tenemos que hacer esa diferencia, ¿ok? Y yo sé que a lo mejor en años anteriores y en mensajes anteriores, en tratar nosotros de exaltar la cruz de Cristo y el perdón de Cristo Jesús, enfatizamos mucho que siendo nosotros pecadores y siguiendo pecando, entonces estamos agradecidos por la obra de la cruz. Pero eso no nos ayuda a crecer. No nos motiva a crecer. Y es una interpretación incompleta de lo que la Escritura dice. Ahí les va otra. Puede que peques algunas veces, pero en Cristo eres santo todo el tiempo. Fíjate bien, puede que peques algunas veces, pero en Cristo eres santo todo el tiempo. Y a veces en nuestra identidad, ¿verdad? Pensamos, no, yo soy pecador todo el tiempo. O pecas y entonces piensas como que Cristo ya no te considera santo. Pero lo que hizo Cristo por ti es definitivo. Es una posición que no puede ser alterada. Es un dictamen de parte de Jesús que no puede ser modificado. Y batallamos en meter este concepto porque nos gusta sentirnos culpables. Entonces no nos checa, ¿verdad? Nos sentimos como hipócritas de decir, ¿cómo sigo siendo yo santo delante de Dios? No soy santo. La cosa es que, no, sí peco, pero delante del Señor sigo siendo santo. No podría ser de otra forma, porque entonces, ¿cómo es que permanece el Espíritu Santo en mi vida? Ahí les va otra. El pecado es algo que haces a veces, pero no lo que eres en Cristo. La Escritura dice que Cristo vino a dar muerte al pecado, a destruir el pecado. Cristo vino a rescatarnos del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Entonces puede ser que el pecado es algo que haces a veces, pero no lo que eres en Cristo. Cristo no te ve y te dice, no eres más que un vil pecador. Si fuera un vil pecador, entonces no estaría en Cristo. O sea, son verdades, ven, que chocan en nuestra mente. Chocan porque no nos sentimos de esa forma. Pero tenemos que aprender a interpretar lo que dice la Escritura. Ahorita vamos a leer Efesios 2. Y fíjense, ahí va a venir en aplicación esta otra afirmación. Hay una gran diferencia entre tener pecado y ser pecado. La persona que no tiene a Cristo, que está bajo la ira de Dios, es pecado. Su misma naturaleza ofende a Dios, su existencia ofende a Dios. Entonces nosotros no podemos ser pecado. Tenemos pecado, hacemos pecado, pero ya no somos pecado. Y por último, tu nueva identidad como santo en Cristo te permite tener una victoria sobre el pecado. Y por eso es que es tan importante que entendamos nuestra identidad. Porque si nuestra identidad es como pecadores, entonces van a concluir lo que yo por muchos años he concluido: Señor, no puedo pecar, no puedo más que pecar. O sea, no puedes esperar nada mejor de mí. No me exijas lo que no puedo hacer. Y el Señor dice, ¿cómo? Pues yo te hice santo y puse mi Espíritu Santo en ti. ¿Qué es más poderoso, mi espíritu o tu pecado? Entonces, ¿no sirvo yo para redimir gente? O sea, por eso es que tenemos que entender que somos. Porque entonces no tendremos la fe
y la disposición de decir, Señor, tú pusiste tu espíritu en mí y me llamas a ser santo, por lo tanto quiere decir que sí puedo tener victoria sobre el pecado. Y no podemos ya aceptar esto, decir, no puedo más que pecar porque soy un vil pecador y estoy perdido y mi naturaleza es pecaminosa y ni modo. Y entonces, ¿qué hacemos con todo lo que Dios dice que hace en nosotros? Y entonces, ¿cómo balanceamos todo esto que el Señor nos pide? Ser santos. Para que tenga todo eso sentido, tenemos entonces que creer que nuestra identidad es una de ser santos delante del Señor. Yo puede que algunos de ustedes estén todavía batallando y me digan, no, Carlos, se me hace que tu teología anda mal. Bueno, tal vez la predicación del día de hoy te va a ayudar a saber qué hacer con el pecado que todavía permanece en tu vida, que es de lo que se va a tratar el día de hoy. ¿Ok? Entonces la santificación la definimos como un proceso. Es un proceso de ir perfeccionando la santidad. Ya definimos lo que es. Lo que no hemos dicho es cómo se hace. Sabemos que la santificación es ir avanzando en el proceso de que nuestra vida cada vez más refleje lo que ya somos en Cristo. Otra vez, la santificación es el proceso en donde nosotros vamos avanzando para que nuestra vida sea en lo práctico algo que sea conforme a lo que Cristo dice que somos espiritualmente hablando. Esa es la santificación. Cristo dice, eres santo, por lo tanto, sé santo. Y yo digo, Señor, yo no soy santo. Y Jesús dice, sí eres y quiero que seas. Entonces yo tengo que avanzar. Yo tengo que caminar eso. El Señor me ha dejado para que yo trabaje algo en mi vida. Sabiendo entonces que Cristo ha creado una nueva vida en mí. Soy una nueva criatura en Cristo. Entonces yo debo caminar. La santificación es el caminar del cristiano, el andar del cristiano de cierta forma, en cierta dirección, que me encamino hacia lo que Cristo dice que somos. Entonces, si fuimos hechos santos, si tenemos una nueva naturaleza, tenemos que avanzar alejándonos de nuestra vieja manera de ser. Tenemos que separarnos de nuestra antigua manera de vivir. Tenemos que dejar atrás el viejo hombre. ¿Ok? Sigue habiendo la posibilidad de pecado en mi vida porque ese viejo hombre ahí está todavía. Pero me dice, Señor, ya no le hagas caso. Avanza, aléjate de él. Vive como el nuevo hombre que yo he creado en ti. ¿Ok? Entonces, para ayudarnos a entender un poquito este proceso y que en su mente, voy a estar hablando de muchas cosas, pero que en su mente ustedes puedan iluminar o puedan ver el proceso, el caminar. Voy a usar este diagrama que va a poner aquí Chovy arriba. Un diagrama que te puede ayudar a visualizar el proceso de perfeccionar la santidad. ¿Okay? Este diagrama no viene en la Biblia. ¿Okay? Yo lo inventé para yo poder entender de qué se trata y está, creo, fundamentado en Efesios. Pero se trata de un eje que va del -10 al 10. Esto tomado de cuando la primera vez en primero de secundaria que vino el maestro y trazó una raya y le puso del 0 al 10 y luego trazó una raya para el otro lado y se le ocurrió ponerle un menos.
Y dijiste tú, ¿cómo que menos? ¿Qué es eso? Los números negativos. El -10 representa nuestra antigua manera de vivir, el viejo hombre, como aparece ahí. El 0 representa la renovación que nosotros tenemos que vivir. El viejo hombre es una persona que no tiene a Cristo, ¿verdad? Pero nosotros somos llamados a ser renovados. Entonces, al ser renovados, avanzamos de ese viejo hombre y nos dirigimos hacia el 10 positivo que representa el nuevo hombre. Eso, ¿ok? O sea, vamos avanzando de -10 al 0. Ahora, para nuestra manera específica, a lo mejor, en que podemos hablar nosotros el día de hoy, vamos pensando que no solamente el viejo hombre está en el -10, sino también el pecado. La próxima transparencia sería otra vez el eje, -10. Tenemos el pecado. Para movernos del pecado hacia lo que debemos de ser, tiene que haber en medio un proceso que se llama arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos aleja de ese lado negativo, nos arrepentimos y vamos entonces nosotros hacia la piedad, que es lo que Dios llama, que es bueno que debemos estar haciendo. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿de dónde sacaste ese diagrama? Lo saqué de Efesios 4, en donde pone Pablo varios ejemplos y que ustedes lo vieron en la tarea anterior, en donde dice, por ejemplo, que el que roba, ¿verdad? Vamos a la siguiente transparencia. Dice, el que roba, dice, ya no robe más. Hay un cambio de dirección, hay un cambio de intención. El que roba, ya no robe más. Y luego que dice, sino que trabaje para que sea generoso y pueda compartir con los demás. O sea, ahí está el proceso del cambio. Eso es el proceso de santificación. Qué curioso, ¿verdad? Que cuando Pablo le dice al que roba, le está hablando a los cristianos. Es como si yo a ustedes les dijera, ¿saben qué, hermanos? Los que andan robando, ya no roben. ¿Y entonces qué vamos a hacer? No, pues pónganse a trabajar para que entonces puedan ser generosos con lo que el Señor los bendiga. Él estaba hablando a la iglesia, le estaba hablando a los efesios. Entonces no era algo así como que le estaba diciendo al mundo, ay, andan los ladrones en el mundo. No, le estaba hablando a los cristianos que ya no robaran. Entonces el proceso de santificación va de ese -10 a ese 10. Ahora sí ya lo podemos quitar. Vamos a empezar entonces a ver estos elementos. Y vamos a empezar hablando de la realidad del viejo hombre y la carne. La siguiente transparencia es una que se ve un poquito también más claro, nomás que esta es de abajo para arriba. Debería estar un poquito al revés ahí la flecha, ¿verdad? Pero el viejo hombre es el hombre de pecado, es nuestra antigua manera de vivir. Es cuando no teníamos a Cristo, éramos el viejo hombre. ¿Ok? Y ahí es donde vamos a empezar y yo les voy a animar que ahí en Efesios le den vuelta ya. Si quieren prender otra vez las luces, porque no sé si se está viendo la cámara o no se está viendo, estoy oscuro y la gente nomás ve. Que abran ahí en Efesios capítulo 2, versículo 1. El viejo hombre, leíamos nosotros que en nuestro texto dice, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Antigua manera de vivir, nuestra anterior manera de vivir. Te despojes de ese viejo hombre. Dice que se corrompe según los deseos engañosos. Ahora, para algunos de nosotros es muy fácil identificar nuestra antigua manera de vivir. Yo les puedo decir cómo viví los primeros 19 años de mi vida. Ese era el viejo hombre. Para algunos de ustedes, eso no es tan obvio. Especialmente si tú naciste en un hogar cristiano y nunca has visto
ese cambio radical de lo que sucedió cuando el Señor te salvó? En otras palabras, no estabas caminando en una dirección tan obvia que te salve el Señor y todo cambia en tu vida. Tú tal vez no puedas identificar ese cambio radical que algunos de nosotros sí podemos identificar. Y tú piensas que no hay un viejo hombre. Pues aunque tú hayas conocido al Señor o hayas entregado tu vida al Señor desde temprana edad, te quiero asegurar, sí hay un viejo hombre. El viejo hombre es una naturaleza, ¿ok? Y se identifica con la antigua manera de vivir. Si tú dices, pero es que yo me entregué a Cristo Jesús a los 12 años, yo realmente no tengo memoria de una antigua manera de vivir. Yo era niño, me convirtió el Señor y empecé a caminar con Cristo. Yo no tengo antigua manera de vivir. Sí tienes una antigua manera de vivir. Si tú ese viejo hombre nomás lo hubieras progresado y hubieras encontrado esta realidad que se describe aquí en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El viejo hombre es por naturaleza ofensivo a Dios. Y como les digo, algunos de nosotros podemos voltear hacia atrás y decir, yo ofendía a Dios, yo negaba a Dios, yo no tenía problema con pecar. Yo seguía al mundo, yo hacía básicamente todo lo que se me pegaba y me regalaba gana. Pero algunos de ustedes no lo tienen y pueden pensar que no existe ese viejo hombre en su vida, pero existe, clarito. Es tan real el viejo hombre en su vida como en la vida de cualquier persona que se pare aquí arriba y que dé un testimonio y decía, yo hacía esto y esto y esto, hice estas maldades, hice estas cosas horribles, le hice daño a estas personas, etcétera, ofendí a Dios de esta manera y gracias a Dios el Señor ya me salvó. Y tú dices, ay, qué tremendo testimonio. No, yo nunca tuve eso. Tú tienes el mismo viejo hombre que tiene esa persona. La naturaleza del viejo hombre ofende a Dios y está en contra de Dios. Es lo que dice Efesios 2. Nunca debemos nosotros ni extrañarnos ni alegrarnos. Como dijo aquel hombre, ¿verdad? Cuando vio, creo que fue este hombre que escribió el Amazing Grace, ¿cómo se llama? John Newton. Cuando Newton vio a un hombre que lo llevaban a la horca por haber asesinado a alguien, ¿verdad? Dijo Newton, dice, fuera de la gracia, ahí voy yo. O sea, no nos distingue a nosotros nada. Que tú hayas vivido una vida pecaminosa no te hace peor que otro que no vivió esa vida pecaminosa. Antes de Cristo. Aún tus niñitos que tú puedes ver tan santos y tan bonitos. Ay, no, mi niño le encanta leer la Biblia y que no sé qué. Tiene una vieja naturaleza, tiene un viejo hombre que está localizado en lo que aquí Efesios 2 llama la carne. El viejo hombre está en la carne. Y la diferencia, la única diferencia es que el cristiano tiene el Espíritu Santo. El no cristiano, el no creyente, no tiene el Espíritu Santo y es pura carne. Es la única diferencia, que a nosotros se nos puso algo adicional que los otros no tienen. El creyente tiene el Espíritu de Dios, el no creyente nomás tiene carne. Ahora, dice nuestro pasaje en Efesios 4 que el hombre, que la carne, dice que el viejo hombre se corrompía según los deseos engañosos. Según los deseos engañosos.
Entonces el hombre viejo que vivía en la carne se dejaba gobernar por la carne y la carne estaba engañando su ser. Su mente estaba siendo engañada por sus deseos de la carne. Aquí dice en Efesios 2 que acabamos de leer. Efesios 2 dice satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y si estaba siendo engañada, ¿verdad? Los deseos engañosos de la carne quiere decir que la carne está operando en la mente. La carne lo que genera son deseos y esos deseos de alguna manera operan en la mente del que no tiene a Cristo Jesús para que básicamente siga y obedezca esos deseos. Siga esos deseos. Desgraciadamente los deseos de la carne, dice la Biblia en Jeremías 17:9, dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? El corazón que a veces nosotros tanto le damos tanto crédito, ¿verdad? Dice la Biblia es engañoso y los deseos que está produciendo son engañosos. Y sin embargo nosotros decimos, es que lo que yo siento, es que yo siento que eso está bien. Y lo que yo siento le damos tanta validez. Y el mundo te dice, sigue tu corazón. Y Cristo dice, del corazón salen todos los pecados. De ahí salen los homicidios, de ahí salen las mentiras, de ahí salen los engaños, de ahí sale todo lo malo, sale de adentro de tu corazón. Y esos deseos son engañosos. El corazón es más engañoso que todas las cosas y está en tu carne. Entonces, para empezar, el viejo hombre, la vieja naturaleza estaba basándose en el corazón. Hermanas, todas esas novelas, todas esas estupideces que lees que te dicen que sigas tu corazón, son contrario a lo que dice la Biblia. Es un engaño. Y tú que dicen es que las mujeres somos más emocionales, dicen las mujeres. Las mujeres seguimos el corazón. ¡Qué tontería! Dios te dio una mente para que pienses y no le hagas caso al corazón. Porque el corazón te va a estar diciendo cosas engañosas. La carne, el corazón está en la carne. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Es importante que entendamos esto, porque el hombre en lo natural, el viejo hombre, es regido por la carne y permanece bajo la esclavitud del pecado. Miren, vamos ahí a Romanos 8:5, hermanos. El problema es que nosotros le damos crédito aún a nuestra carne sin saber que de la carne no puede salir nada bueno. De la carne no puede salir nada bueno. Quiere decir que cuando ya no tengamos carne, entonces ya no habrá pecado en nosotros. El problema que tenemos es que Cristo pone su espíritu en nosotros y crea una nueva criatura, pero nos deja la carne. La única manera de no dejarnos la carne es que nos matara el Señor, que nos salvara, y en el momento que viniera el Espíritu Santo, en ese momento se desintegraba la carne y nos íbamos al cielo. Pero nos quiere dejar aquí. Nosotros queremos que nos salve y nos deje aquí, entonces nos quedamos con la carne, que es el vaso de barro que contiene este depósito que es su espíritu. Fíjense cómo lo describe Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice, los que viven
conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne, noten esto, es enemiga de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. ¿Y por qué podemos decir que estamos en el Espíritu? Por lo que dice aquí, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Entonces, a ver, vamos otra vez recapacitando. Está el viejo hombre. El viejo hombre es la carne. Y el viejo hombre está generando deseos. Genera deseos. ¿Y los deseos de dónde vienen? Vienen del corazón y son engañosos. Y te dicen, no pasa nada, hombre. Sigue tu corazón. Vete por ahí, hombre. Se siente bien, hazlo. Si eso es lo que tú quieres, así vas a ser feliz. Sigue lo que tu corazón te pide para que seas feliz. Mira, yo te prometo satisfacción. Si tú obtienes esto, te vas a sentir muy bien. Engaño. Engaño. Ahora, el que nomás tiene la carne, pues eso hace. Eso hace. Porque no tiene opción. Dice aquí, no puede hacer nada más. Ni siquiera puede hacerlo. Dice, pero nosotros no andamos en la carne, tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, nuestra mente tiene ya una opción. Esa es la buena noticia. El creyente tiene opción en poner su mente en la carne o poner su mente en el Espíritu. ¿Se fijan? Esa es la diferencia. Nosotros ahora, porque tenemos el Espíritu, podemos escuchar al Espíritu y no hacerle caso a la carne. Entonces la carne permanece en el creyente, pero el creyente tiene el Espíritu de Dios. Lo que nos distingue del hombre natural es que hemos sido regenerados por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Denle vuelta ahí, Romanos, denle vuelta. Pasen Corintios y váyanse hasta Gálatas. Capítulo 5. Aquí se ilustra más claramente la dinámica del creyente. Puesto que nosotros el Señor nos dejó en la carne, pero tenemos la presencia del Espíritu Santo, hay algo que sucede en el creyente. Está ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y digo pues, andad por el Espíritu, y dice, y no cumpliréis el deseo de la carne. Si andas en el Espíritu, la carne que está produciendo sus deseos, no los vas a cumplir, no les vas a hacer caso. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Y eso es buena noticia como mala noticia. ¿Ok? Esa es una buena noticia. Porque si tienes el Espíritu y se opone a la carne el Espíritu, entonces los deseos de la carne ya no los necesitas hacer. Pero también es una mala noticia, que como tienes la carne y tienes sus deseos, entonces las cosas que deseas hacer en el Espíritu, hay una oposición que te está resistiendo. Hermanos, obedecer a Dios no es tan fácil, si es que no se han dado cuenta. ¿Por qué no es fácil? Porque hay oposición. ¿De dónde? De tu carne. Es tu carne la que te está resistiendo. Te la dejó Cristo y Señor, me dejaste la carne.
¿Y ahora qué bronca? ¿Ahora qué problema? Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, es claro, es fácil entender las obras de la carne, que es inmoralidad, impureza, sensualidad. ¿Qué significa sensualidad? Significa que te dejas llevar por tus sentidos. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a todas esas cosas, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué dicen las bienaventuranzas? Bienaventurados los de puro corazón, porque ellos heredarán el reino de Dios. Dice Pablo, si tú practicas estas cosas, tu herencia está siendo afectada. Mas el fruto del Espíritu, que produce el Espíritu, que genera el Espíritu, que quiere producir en ti el Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces la carne permanece, pero ya no nos gobierna. Sí se opone al Espíritu, pero ya no tiene por qué ganar. Hay una dificultad, hay una oposición, hay una guerra interna. Pero la promesa está clara aquí, que si andamos en el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, entonces vamos a poder dar muerte, vamos a poder mortificar nuestras pasiones y deseos que salen de la carne. Esto es uno de los elementos fundamentales de la santificación, el aprender a andar en el Espíritu. Esto quiere decir, hermanos, porque yo le pregunté en el grupo de casa, les pregunté, bueno, ¿qué necesitas tú para crecer en santidad? Y una persona dijo, necesitamos la gracia de Dios. Pero si yo le hubiera insistido a esa persona, a ver, ¿cómo? No, pues para poder cambiar. ¿Cómo? ¿Qué necesitas pedirle al Señor específicamente de su gracia? Y nos hubiéramos atorado ahí. Yo quiero que ustedes sepan muy claramente para qué necesitas la gracia de Dios para cambiar. Aquí está. Si necesitas andar en el Espíritu, necesitas la gracia de Dios para andar en el Espíritu. Esa es la gracia de Dios. Señor, dame tu Espíritu para seguirte a ti. Dame la gracia para permanecer fiel a ti. Dame la gracia para no hacerle caso a mi carne. Dice Colosenses 3:5, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Acción de crucificar la carne con sus pasiones, de considerar los miembros de nuestra carne como muertos. ¿Saben cómo se llama? Y anótenlo, porque es una palabra que todos debemos de traer. Se llama mortificación. No tiene nada que ver con lo que le dices a tu hijo, ¿verdad? Ya no estés mortificando. O ya me tienen bien mortificada. No, esa no es la palabra. Mortificación significa darle muerte. Darle muerte a tus deseos, a los deseos de tu carne. Es decirle que no. Cuando dice considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos, les voy a decir qué está diciendo aquí el apóstol. Y vamos a suponer, caso ficticio, que nadie se ponga a ponerle nombres o caras a este ejemplo, ¿ok? Piensen
que les estoy narrando una novela. Imagínate una exnovia, ¿ok? Tú estás de novia o de esposa de un tipo y ese tipo tiene una exnovia. Entonces tú ya estás comprometida, te vas a casar, ¿verdad? Pero al tipo con el que te vas a casar le sigue hablando la novia. La exnovia, perdón. Y le sigue pidiendo que vaya y le haga favores. Y le sigue pidiendo que la lleve al cine. Y le sigue pidiendo que, se siente muy sola, que si la puede acompañar. Ahora, ¿qué le va a decir la novia al tipo? Óyeme, espérame, pues no. ¿Saben qué le va a decir la novia? Le va a decir, tu exnovia, considérala muerta. Imagínate que ya se murió. ¿Ok? Ya está muerta. Ya está muerta para ti. Si tú no la tomas como muerta, como que no existe, entonces vas a tener problemas con tu novia. Entonces aquí lo que está diciendo Pablo es, tú necesitas considerar al viejo hombre como el exnovio es de tu vieja pasada, o sea, de tu vida pasada. Vida pasada. Se me confundió vieja manera de vivir. ¿Ok? La carne pertenece al pasado. Tú ahora, dice Gálatas, tú ya te casaste con Cristo. Ya te uniste con Cristo. ¿Qué tienes que andarle haciendo caso a la novia vieja? Nada. Entonces dice, considéralos muertos. Considéralos muertos. Esa vida ya no existe para ti. Esa es la mortificación. Y eso es lo que, al darnos el Señor una nueva vida, nos une con Cristo Jesús. Y entonces los deseos de la carne ya no deben de gobernar nuestra vida. Nosotros estamos llamados a darle muerte, a hacer morir. Entonces la pregunta que yo te hago a ti en ese primer paso es, ¿estás tú consciente que hay una guerra dentro de ti entre dos personas que están buscando que tú les hagas caso? Uno es el Santo Espíritu de Dios y el otro es tu vieja manera de vivir, es tu viejo hombre. La santificación empieza con una intencionalidad de tú hacerle caso a tu esposo, con el que estás unido tú, aquel que te dio ahora vida, con el que ya tienes tú una nueva vida. Y no hacerle caso a tu vieja naturaleza. Ahora, yo no te estoy diciendo que eso sea fácil. La exnovia es una necia. Qué padre sería que yo ya la considerara muerta y ya me mataron, ya me voy, ¿verdad? No. El problema es que es una necia. Hay una oposición y mientras estemos en esta vida, vamos a estar oyendo la voz por medio de deseos y por medio de engaños y por medio de mentiras y por medio de cosas que salen de nuestro corazón y queremos esto y tú necesitas esto y tú necesitas y si solamente tuvieras esto vas a ser feliz y te hace falta esto otro y mira y aquel sí lo tiene y tú no lo tienes y por qué hizo esto y mira que no te toma en cuenta ya esto y esto otro y tú necesitas su respeto y necesitas su consideración y necesitas todas estas cosas, si no, no vas a poder existir. Es un engaño. Lo que nosotros necesitamos es a Cristo Jesús y hacerle caso a su voz para andar en el Espíritu, es eso. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir con la próxima transparencia, que es el segundo nivel. Abajo teníamos la vieja naturaleza, el pecado. Segundo nivel, para arriba, que sigue, es que
¿No? ¿Tampoco? Eso. El arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si solamente, hermanos, si solamente fueran deseos y nuestro único problema fuera el resistir los deseos, tal vez no sería necesario este próximo paso. Pero el problema es que el viejo hombre tiene también viejos hábitos, viejas prácticas que permanecen en nuestra vida. Entonces cuando el Señor me salvó a mí, yo decía muchas malas palabras. ¿Ustedes creen que al salvarme al siguiente día ya se quitó, se cambió mi manera de hablar? Claro que no. Pues yo tenía un hábito y ese hábito tuvo que ir cambiando. Y las maledicencias que dice la Biblia que no salgan de tu boca, seguían saliendo por varias semanas, hasta una vez que estaba yo, junté a mis amigos y les estaba testificando lo que me había pasado y me di cuenta que les estaba hablando de Cristo usando puras malas palabras. Dije, esto no está bien. Y ahí me empezó a abrir el Señor los ojos un poquito, decir, ok, tus amigos te van a entender, pero ¿sabes qué? Yo creo que otra gente no te va a entender, entonces empieza a cambiar. El proceso avanza, nos salimos esa flecha que hablábamos del viejo hombre, avanzas a la siguiente etapa por un movimiento, por un momentum, por un empuje que se llama arrepentimiento. ¿Ok? Y quiero que para ilustrar este arrepentimiento, quiero que vayamos a Isaías, capítulo 55, versículo 7 en el Antiguo Testamento. Si no lo tienen, aquí lo van a poner aquí arriba. Isaías 55. Siempre me ha encantado este texto para ilustrar el arrepentimiento, porque es Dios mismo el que está hablando. Entonces dice el Señor en Isaías, en el versículo 7, dice: abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces no podemos movernos del -10 sin tratar con el pecado existente. Y la única manera de tratar con el pecado es por medio del arrepentimiento. Entonces, pero lo que nos está diciendo Isaías 55 es que el arrepentimiento es abandonar nuestras prácticas pecaminosas. El impío es el pecador. Entonces dice el impío, inicuo, ¿verdad? Impíos es lo contrario al pío. Y el pío es el piadoso, la piedad, las cosas que Dios llama que son buenas, virtuosas, correctas, derechas, justas. Esa es la piedad. El impío es el que está haciendo lo contrario de la piedad. El que en la vieja naturaleza está ubicado en su pecado todavía. Entonces dice, ¿sabes qué? Tú estás ahí, viejo hombre, en tu pecado, abandona ese lugar. El arrepentimiento significa, esa palabra significa que tú cambias de dirección. Cambias de dirección en tu manera de pensar. Cambias de dirección en tu manera de actuar. O sea, el arrepentimiento es el acto intencional de darle un giro a tu vida, de voltear 180 grados e ir en la otra dirección. Si tú estás en la flecha, si tú estás parado como viejo hombre, todavía en tus viejas prácticas, todavía en tu pecado, la Biblia dice, hey, estás en Cristo, cambia de dirección, dirígete al 10, ve para allá, ya no para el otro lado. Haz un giro, haz un cambio.
es abandonar. Y noten que dice, abandona tus pensamientos. Abandona tu camino. Camino significa dirección. Vas por esta dirección, por ahí no vas. Cambia de camino, cambia de dirección y cambia tu manera de pensar. Y este es uno de los puntos claves que yo creo que vamos a tener que ver hasta la siguiente semana. Pero el cambio viene en base a que somos renovados en nuestra mente, es lo que decía Efesios 4. Que nos renovemos en nuestra mente, cambiemos nuestra manera de pensar. Mire, estamos habituados. Este es nuestro hábito, esta es nuestra bronca. Nuestra carne nos dice algo y le hacemos caso. Ese es el hábito principal que tenemos que romper en nuestra vida. Yo viví los primeros 19 años de mi vida exclusivamente haciéndole caso a mis deseos. Desde bebito tenía hambre y gritaba. Quería algo y gritaba. No me daban lo que quería y lloraba para que me dieran lo que quería. Me decía mi mamá que no hiciera una cosa y sí la hacía, porque era lo que yo quería. Y seguía así, de joven, adolescente, y luego ya no tan adolescente, y luego ya jovencito. Ahora, el Señor me salva y empieza un cambio en mi vida, pero ¿saben qué? La carne sigue hablando. Y cada vez que yo le hago caso a la carne, se refuerza ese hábito. Y cada vez que no le hago caso a la carne, que mortifico la carne, se debilita ese hábito. Eso es el caminar del cristiano, es romper el hábito de que si tu deseo dice, cómete eso, métete eso, métete ahí. Mira eso, dile eso, busca aquello, llénate de aquello, etcétera. Cada vez que tu carne te dice algo y que tú le haces caso, ese es el hábito que tiene que romperse. Entonces, el voltearse al Señor, es decir, yo voy a dejar mis pensamientos, dejar de pensar que eso es una buena manera de vivir, dejar de creer esos engaños y le voy a hacer caso a lo que dice Dios. Dice el Señor, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. El arrepentimiento significa que nosotros dejamos los caminos que están siendo alimentados por nuestros deseos para buscar los caminos que el Señor quiere que vivamos. ¿Okay? Es volverse al Señor, es voltear tu cara allá. ¿No se han fijado que varias veces dice, pon tus ojos, pon tu vista, ve a Jesús? O sea, ese poner tus ojos, te está diciendo el Señor, redirige tu vista, redirige tu énfasis. ¿Okay? El Señor quiere, venme a mí. Miren, piensen en la relación de un padre con un hijo. Es tu hijo, lo amas con todo tu corazón y le dices tus mejores consejos. Hijo mío, mira, hazme caso, no hagas esto te va a hacer daño, esto va a traer ruina a tu vida. Y tu hijo te está viendo. Y luego tu hijo se voltea, te da la espalda y va a hacer lo que tú le dijiste que no hiciera. ¿Ok? Imagínate, eso me ha pasado a mí con niños chiquitos. Digo, mi hijo, no ande agarrando eso, no le pegue a su hermanito. Se voltea el niño, me da la espalda y va y hace exactamente lo que le dije que no hiciera. Entonces, ¿qué haces tú como papá? ¡Ey! ¡Mírame! Veme lo que te estoy diciendo, escúchame, pon tus ojos aquí conmigo. O sea, eso es lo que tú estás haciendo. Tú quieres, voltea conmigo. No deja ser tu hijo. No deja de ser hijo, no dice, no, ya no me hiciste caso. No, pues ya váyase pues. Ya pues ya no va a ser mi hijo, ya sálgase, ya no me hizo caso. No, el padre dice, ¡hey! ¡Hazme caso! ¿Y qué es lo que pasa en el corazón del padre? ¿Qué le pasó al padre del hijo pródigo? Vio a su hijo dejar la casa e irse. ¿Y qué hacía el padre? Estaba esperando que el hijo, ¿qué? Volviera.
El arrepentimiento es precisamente que nos volvamos a Dios. Decir, ok, Padre, aquí estoy, tienes mi atención. ¿Qué quieres que haga con esta relación? ¿Qué quieres que haga en mi trabajo? ¿Qué quieres que haga con mi esposa? ¿Qué quieres que haga, Señor, en la iglesia? Tú dime qué quieres y eso voy a hacer. Volverse al Señor es que la dirección de tu vida está hacia Él. Por eso dice la Biblia que cuando nosotros pecamos, entristecemos el Espíritu Santo, contristamos al Espíritu Santo, porque le estamos dando la espalda al Espíritu Santo. Estamos rechazando al Espíritu. Dice el Señor en el Antiguo Testamento, extendí mis manos continuamente a un pueblo que me daba la espalda. El arrepentimiento es ya no darle la espalda al Señor. Es decir, Señor, hágase tu voluntad. Dime tú, Señor, y yo te sigo tus caminos. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué piensas tú de esto, Señor? Y eso quiero hacer. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque nosotros no percibimos el Espíritu Santo contristado en nosotros. Contristamos al Espíritu continuamente y no percibimos, pensamos que las cosas están bien y no están bien. Es como un hijo que desobedece a su padre continuamente, que avergüenza a su padre continuamente y llega a la casa como si nada, pensando que todo está bien. Por eso el apóstol Pedro decía, ¿tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía o te debe guiar al arrepentimiento? Ese es el problema, que nuestro Dios es tan paciente, tan lento para la ira, tan bondadoso, que malinterpretamos esa paciencia como si fuera aceptación a nuestro pecado. La motivación para mí, la motivación número uno de la santidad es no contristar al Señor, es no afectar nuestra relación. Así como tú no quieres, o sea, mis hijos varias veces me han manifestado, es que papá, no queremos que te sientas mal. Y a veces no quieren que yo me entere de cosas negativas que ellos hacen, porque quieren evitarme ese dolor. Bueno, pero nosotros también debemos querer evitarle al Señor ese contristamiento. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es el arrepentimiento. ¿Y cómo? ¿Cómo es que venimos a ese arrepentimiento? ¿Somos movidos a ese arrepentimiento? Miren, esta cita sí quiero que la busquen ahí en 2 Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7. Con este pasaje vamos a cerrar. Versículo 8. Es el apóstol Pablo escribiéndole a los corintios, a los cuales les había escrito y les había mandado que pusieran en disciplina a un hermano que estaba en pecado. Y dice el apóstol Pablo, porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Saben? Necesitamos gracia para ser santificados. ¿Sabes qué le puedes pedir al Señor? Gracias, Señor, dame
gracia, dame de tu espíritu. Revélame, Señor, en donde mi vida no es conforme a tu voluntad. Es lo que está diciendo Pablo. Dame tristeza, Señor, en las áreas donde yo no estoy viviendo conforme a tu voluntad. Porque esa tristeza, cuando tú eres confrontado con la voluntad de Dios, entonces el entristecido eres tú. Pero es una tristeza buena que produce arrepentimiento, lleva arrepentimiento. El arrepentimiento no es que te sientas mal. Esa es la tristeza del mundo. No es que te sientas condenado. No es que te sientas culpable. No es como aquellas personas que dicen, no, pues es que tuve una bronca con mi esposa antes de salir para la iglesia. Entonces ya, ¿cómo iba a ir a la iglesia? ¿Con qué cara? Ese no es arrepentimiento. El arrepentimiento es el darle la vuelta a tu vida, redireccionar tu vida en base a que el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, te muestra que no estás viviendo conforme a su voluntad. Y eso produce en ti una tristeza. El Espíritu Santo necesita, hermanos, también traer esa contrición, ese entristecimiento, ese dolor de decir, yo estoy ofendiendo a Dios. No es que te sientas mal o apenado o avergonzado porque te agarraron haciendo algo incorrecto, ¿verdad? Es muy fácil, yo a todo el mundo le digo, vienen y me dicen, pastor, es que estoy bien avergonzado y que no sé qué. Le dije, mira, cuando yo corregía a mis hijos, les decía, ¿desobedeciste a tu mamá? Sí. Le dije que le iba a dar 3 varitas si desobedecía a su mamá. Sí. Pues entonces póngase pues porque le voy a dar las 3 varitas. Le daba las 3 varitas y ¿qué hacían mis hijos? Lloraban. Y les pregunto a la gente, ¿por qué lloraron? ¿Porque se arrepentían o porque les dolió la vara? Ahí no había arrepentimiento todavía. No había arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento, que te sientas mal. Ay, mamá, perdóname porque me desobedecí. Eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es decir, Señor, esto me duele porque te dolió a ti. Voy a redirigir mi vida para ya no ser así. El arrepentimiento es el cambio. Como una vez que estaba yo, habían traído corrección a mi vida y me acuerdo que estábamos en una conferencia y eso se los he platicado y estaba yo llorando ahí. Ya en la presencia de Dios, yo, ay, mi pecado. Ay, Señor, perdóname, Señor. Y se acercó la esposa de un pastor, iban orando así, ¿verdad? Lloraban por mí. Ay, Señor, perdóname. Me dice, ¿qué te pasa? No, pues mi pecado, me siento mal. Y luego me dice, pues cambia. Y así como que, o sea que mis lágrimas no te impresionaron. ¿No? Cambia. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es el movernos en la dirección opuesta a nuestro pecado. Sin ese movimiento no hay proceso de santificación. El arrepentimiento, hermanos, debe ser la práctica, debe ser la vida del creyente, porque el creyente tiene que estarse moviendo. Esperamos haya sido de bendición.